Gracias, Javier. Efectivamente está el doctor Ernesto Pazmiño con nosotros, secretario de Derechos Humanos, a propósito de lo que de lo que aconteció en Ibarra y y las repercusiones que ha tenido esta situación y otras situaciones de violencia en el país. Bienvenido, doctor. Quisiera comenzar con el caso de Diana Carolina, un femicidio a vista y paciencia de todos, de la policía, de la gente que estaba en ese lugar en Ibarra. ¿Cuál es la lectura que tienen ustedes como derechos humanos de esta situación? Bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la entrevista, un saludo a todos. Lo que ha pasado en Ibarra con Diana realmente es indignante. La sociedad está muy preocupada de lo que ha sucedido. Ya los femicidios son la manifestación más cruel, más extrema de la violencia contra la mujer. Pero esto nos refleja que estamos viviendo en una sociedad más violenta, pero al mismo tiempo una sociedad menos sensible y muy tolerante frente a todas las formas de manifestación de violencia contra la mujer. Yo creo que aquí no debemos equivocarnos, no debemos confundirnos, no debemos irnos por otro camino. El asunto es muy claro. Esto no es un problema ni de ecuatorianos, venezolanos o de otras nacionalidades. Este es un problema de una sociedad patriarcal que vivimos. Una sociedad estructurada como base fundamental con el machismo. Eso es lo que tenemos que atacar. Eso es lo de fondo. Eso es lo de fondo, la sociedad patriarcal, el machismo, la violencia contra la mujer. Eso es lo de fondo. Y en ese tema, hombres, mujeres, grupos LGBTI, todas las organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos, debemos arrimar el hombro para acabar con esto. Pero vamos al hecho en sí. La policía no actuó. Y hay quienes dicen que la policía no actuó porque tenía temor de que al reaccionar frente a un delito que se estaba viendo en ese momento, al final iban a ser ellos procesados, derechos humanos le iba a dar la razón al delincuente y no a la policía. Un poco eso es lo que se dice, doctor. ¿Cuál es su opinión? En el Ecuador tenemos leyes muy claras. La policía, en casos en que esté en peligro la vida o la integridad personal de una persona, como en este caso evidente de Diana, toda la ciudadanía estaba ahí, la policía a 2, 3 metros del femicida. Era evidente de que la vida de Diana estaba en peligro. La prudencia y la lógica aconseja de que en estos casos lo que hay que salvar es la vida de la persona, salvar la vida. El señor gritaba, déjenme ir, de lo que yo vi en los videos. Déjenme ir, que quiero irme a Quito, tomar un bus, algo así decía. La policía debía actuar con prudencia, salvar la vida de la señora y dejar que el señor se vaya, luego lo podrían perseguir o aplicar lo que dice la ley. Miren, el Código Orgánico Integral Penal faculta no solo a la policía, a cualquier persona. Se llama legítima defensa de terceros. La policía debió usar la fuerza en este caso específico. En este caso debía ir haciendo un uso progresivo de la fuerza. ¿Cómo es eso del uso progresivo? Porque hay un caso flagrante en ese momento. ¿Cuál es el uso progresivo? O sea, se presenta un incidente, la policía llega a solucionar ese incidente, ve que este incidente va tomando ribetes más graves de violencia, el peligro de la vida de Diana era inminentemente cierto en ese momento y la policía tenía que tomar otras actitudes. La ley lo permite, el Código Integral Penal lo permite, como lo decía, a la policía y a cualquier persona. El código dice, cualquier persona puede actuar en defensa de terceros cuando ve que la integridad física o la vida de esa persona está en peligro. Inclusive matar, si es el caso, en defensa de esa vida. Pero hay una percepción, sí, a veces uno como periodista no puede hablar de percepciones, pero yo sí quisiera aplicar este término, porque nos ha pasado ya fuera incluso del ámbito periodístico, de que derechos humanos defiende a los delincuentes en este tipo de casos, y no a los policías, y no a los ciudadanos de bien que en determinado momento actúan por evitar un delito, por ejemplo. Mire, yo no he escuchado ni he visto ninguna acción y gestión de un organismo de derechos humanos que esté defendiendo a los delincuentes. Es una falsedad. Hay políticos que se aprovechan de estas circunstancias. En momentos dicen la policía no actúa y piden el mayor rigor en la actuación de las policías. En otros momentos, cuando la policía actúa adecuadamente, se dice
exageró en sus funciones y esto es una ejecución extrajudicial, etc. Debemos terminar con esa mojigatería en el Ecuador. Aquí lo que se debe aplicar es los derechos, para todos, todas las víctimas, los procesados, todos tienen derecho. Vivimos en un Estado constitucional de derechos y justicia. Por lo tanto, si una persona, como en este caso, el femicida de Diana, cometió este delito, respetando las garantías del debido proceso, debe ser sancionado. Doctor, ¿cuál es la posición de ustedes como derechos humanos frente a una situación que también se dio a raíz de esto que sucedió en Ibarra y que fue generada desde la parte oficial por el propio presidente de la República, quien a través de un tuit dice que ha dispuesto la conformación de brigadas para controlar la situación legal de los inmigrantes venezolanos en las calles, en los lugares de trabajo y en la frontera? ¿Esto no está generando una actitud, un clima xenofóbico en el país? Yo voy a aprovechar de su pregunta para hacer un llamado a todos los ecuatorianos y ecuatorianas a la paz, a la conciliación, a la prudencia. Por favor, estas actitudes no deben exacerbar los ánimos de violencia, los ánimos de xenofobia contra las personas. Alguien decía, Martin Luther King, con mucha propiedad, si queremos terminar con la oscuridad, no necesitamos más oscuridad, necesitamos un halo de luz. Si queremos terminar con el odio, no impulsemos más odio, fomentemos la solidaridad, el diálogo en la sociedad. Y en este caso yo creo que debemos actuar con prudencia, ecuatorianos, con paz. Hago este llamado clamoroso a la paz en el Ecuador. Yo entiendo que el señor presidente, con buena intención, lo que trata de decir en su mensaje es: les hemos abierto las puertas a los ecuatorianos, a los venezolanos, a los peruanos. Pero ya acá dentro, en el Ecuador, estas personas tienen que sujetarse a la ley. ¿Y el hecho de implementar desde hoy el pasado judicial apostillado, doctor? Bueno, esos son mecanismos también que los estados deben aplicar. Lo que a mí me preocupaba, y siempre lo decía, es cuando ponemos muchas exigencias para que los venezolanos, los colombianos entren al Ecuador, las cosas se complican. ¿Por qué? Porque comienzan a utilizar pasos irregulares, comienzan a entrar por otros lados que no son las fronteras, y eso es más grave porque el país, en este caso el Ecuador, pierde el control. Mire, antes cuando entraban solo con la cédula se sabía cuántos entraban diariamente, se sabía quiénes eran, se hacía un registro de los hombres, mujeres, niños, adolescentes que ingresaban. El momento que usted dice, voy a poner restricciones más fuertes del pasaporte, el pasado judicial, lo que se logra es de que ellos utilicen pasos clandestinos y se pierde el control. Es decir, ¿usted no está de acuerdo, no estaría de acuerdo con esta disposición que se ha dado? Lo que yo estoy de acuerdo es en facilitar que el derecho a migrar es un derecho humano, pero ya aquí en el Ecuador internamente hay que controlar. Eso sí, saber cuántos son, dónde están, en qué cantón, en qué provincia. No conocemos bien, sabemos de que en Santo Domingo hay muchos venezolanos, que en Guayaquil está inundado de venezolanos, pero no sabemos cuántos son porque no tenemos un registro. Eso sí estoy de acuerdo con el Twitter que ha hecho el presidente. Ya internamente controlar cuántos son, dónde están, qué hacen, quiénes son. Gracias al doctor Ernesto Pazmiño, secretario de Derechos Humanos. Vamos a hacer una pausa. Al volver estará con nosotros el doctor Ernesto Carrasco, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana. No se vayan, ya volvemos.